Tenía 22 años cuando esto pasó. En ese entonces me acababa de graduar de la universidad. Estaba entre trabajos y hacía trabajos esporádicos en mi pequeño pueblo, como cuidar niños, limpiar casas, hacer recados, básicamente cualquier cosa que me pagara en efectivo. Una mujer a la que había cuidado perros me recomendó a un amigo de su vecino, un hombre llamado Craig. Me llamó una tarde y me explicó que viajaría una semana y necesitaba a alguien que se quedara en su casa para cuidar de su Golden Retriever, Max. Dijo que Max era un perro ansioso y que se sentía mejor con alguien que se quedara a pasar la noche en lugar de solo ir a alimentarlo, y que el salario que me ofreció era un poco más alto de lo habitual, así que acepté. Conocí a Craig 2 días después. Tenía unos 50 años, era alto, llevaba gafas de montura metálica y una cazadora. Al principio, nada en él parecía extraño. Quizás un poco demasiado amigable, pero no inquietante. Su casa estaba a las afueras del pueblo, escondida en una zona boscosa. El lugar en sí era bonito, pero un poco anticuado, con alfombras beige y cortinas de flores. Craig me explicó todo. Con qué frecuencia debía dejar salir a Max, dónde estaba la llave de repuesto y qué artículos del refrigerador podía usar. Me dijo que podía quedarme en la habitación de invitados, que estaba justo al lado de la sala, en el primer piso. Empecé a trabajar un lunes. Las 2 primeras noches fueron normales. Vi la tele en la sala. Luego llevé a Max a dar sus paseos nocturnos y luego dormí en la habitación de invitados con él, acurrucado a los pies de la cama. Era la tercera noche cuando las cosas salieron mal. Estaba sentada en la cama mirando mi teléfono, cuando noté algo extraño. En la cómoda frente a la cama, junto a una lamparita, había un despertador digital. Recuerdo que pensé que no pegaba con el resto de la habitación. Era de plástico negro, con aspecto moderno, y una pantalla LED azul brillante, pero todo lo demás parecía de principios de los 2000. No sé qué me hizo mirar más de cerca. Quizás fue la forma en que la luz de la lámpara incidía en la parte frontal, pero al acercarme, vi un pequeño orificio negro, perfectamente redondo sobre los números. Al principio pensé que era solo un sensor, pero luego me di cuenta del ángulo. El pequeño orificio apuntaba directamente a la cama. Se me encogió el estómago. Había leído historias sobre cámaras ocultas y despertadores, pero nunca había visto uno en persona. Mi mente empezó a dar vueltas. Lo cogí y era más pesado de lo que esperaba. Se oía un leve zumbido dentro, como un pequeño ventilador. Lo giré hacia mí y miré fijamente el agujero. Fue entonces cuando Max, que estaba tumbado junto a la puerta, levantó la cabeza de repente y empezó a gemir. Desde algún otro lugar de la casa, no desde la puerta principal, sino más adentro, oí el inconfundible sonido de una puerta al cerrarse. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Greg no debía regresar hasta el domingo, y apenas era miércoles por la noche. Me quedé paralizada, con el reloj en las manos, con el corazón latiéndome tan fuerte que casi me dolía. Entonces oí pasos lentos en la alfombra del pasillo. Rápidamente volví a dejar el reloj en su sitio y me dirigí a la puerta, cerrándola con llave justo cuando los pasos se detuvieron afuera. Entonces, la voz de Greg llegó, tranquila pero un poco entrecortada. Decía que había dejado algo ahí la última vez que estuvo en casa y que necesitaba que le abriera la puerta. No pude hablar. Un momento después, dijo que no era lo que pensaba, alegando que era un sensor de movimiento para el perro y que no había querido asustarme al mencionarlo. Me alejé de la puerta, tapándome la boca con la mano. Me dijo que saliera y que hablaríamos como adultos, pero al no responder, sus golpes se convirtieron en golpes. Me gritó que abriera la puerta con una voz que ya no era tranquila,
sino aguda y furiosa. Max empezó a ladrar y a saltar hacia la puerta, lo que solo hizo que Greg sonara más agitado. Miré la ventana, que estaba lo suficientemente baja como para salir, pero estaba cerrada con llave. Así que forcejeé con la trampilla, con la mano tan temblorosa que tardé 3 intentos en abrirla. Detrás de mí, Greg seguía golpeando, gritando que si no abría la puerta, conseguiría la llave de la habitación, llamaría a la policía y les diría que había entrado en su casa. No esperé a oír más. Abrí la ventana de un empujón, salí torpemente y me dejé caer en el césped. Max corrió tras de mí, sus uñas repiqueteando en el alféizar, pero al final se rindió y no saltó. Corrí por el patio lateral y por el camino de grava hasta llegar a la carretera. Tenía el teléfono en el bolsillo y llamé a mi madre, que vivía a 15 minutos. Le dije que viniera a buscarme enseguida. Para cuando llegó, me estaba escondiendo detrás de un montón de buzones. La casa de Greg no se veía desde allí, pero seguía mirando por encima del hombro. Me quedé en casa de mi madre el resto de la noche. A la mañana siguiente, bloqueé el número de Greg y llamé al abogado. El abogado dijo que sin pruebas físicas, como una grabación de la cámara o del propio dispositivo, presentar cargos sería difícil. Incluso si el reloj fuera una cámara oculta, Greg podría alegar que era un sensor de movimiento inofensivo. Y sin pruebas, sería mi palabra contra la suya. Quise volver y tomarle una foto, pero mi abogado me recomendó encarecidamente que no volviera sola a la casa. Y la idea de volver a ver a Greg me ponía los pelos de punta, así que no le pasó nada. Nunca me pagaron las 3 noches que estuve allí. La mujer que me lo había recomendado dejó de responder a mis mensajes y nunca supe si sabía algo de él. Durante semanas, tuve pesadillas en las que me despertaba y veía una cámara observándome desde el otro lado de la habitación. Comencé a revisar cada reloj, detector de humo y marco de fotos en mi propio departamento. Y todavía pienso en ese momento en que miré esa pequeña lente negra y el sonido de la puerta cerrándose en algún lugar detrás de mí en una casa que pensé que estaba vacía. Lo que me dice que puede haber estado en la casa todo el tiempo, mirándome a través de esa cámara. Reservé el Airbnb a finales de septiembre, una semana antes de que mi novia Emma y yo planeáramos pasar unos días visitando a su hermana en un pueblito a unas 3 horas de donde vivíamos. Lo elegí porque era barato. Estaba bastante cerca de casa de su hermana. Tenía buenas reseñas y parecía acogedor en las fotos del anuncio. Una casa antigua de 2 plantas con un porche envolvente, una cálida iluminación amarilla en el salón, suelos de madera que le daban un aire de cuento de hadas, y un pequeño detalle en la descripción que no me llamó mucho la atención en ese momento. Una nota que avisaba a los huéspedes de que el trastero del sótano estaba prohibido. Me había alojado en lugares donde los dueños mantenían ciertas áreas cerradas con llave. Es bastante común que guarden pertenencias personales en algún lugar, así que apenas me pareció importante. Pero cuando llegamos a la entrada justo antes del atardecer la primera noche, el lugar parecía un poco más deteriorado que en las fotos, y había algo en el hecho de que estuviera solo con solo otra casa a la vista a buena distancia, rodeado de oscuras hileras de árboles y un camino estrecho que conducía a la entrada, que me hizo pensarlo 2 veces. El anfitrión, Alan, nos esperaba en el porche antes incluso de que bajáramos del coche. Era alto, pero algo encorvado, de unos 50 y tantos años, con el pelo fino y canoso peinado con pulcritud. Vestía una camisa de franela perfectamente planchada, metida en el pantalón vaquero. Sonreía, pero era de esas sonrisas que no llegaban a sus ojos. Me hizo pensar en el Señor.
Bestia. Un poco demasiado experto. Nos miró fijamente demasiado tiempo cuando nos dimos la mano, y aunque su voz era bastante amable, había una sutil firmeza en ella cuando empezó a mostrarnos el lugar. Nos condujo por la puerta principal a un pasillo que olía ligeramente a polvo y a algo dulce, casi a cera de vela, aunque no vi ninguna. La sala tenía un sofá grande frente a un televisor viejo. La cocina se veía limpia pero anticuada, y cuando subimos, la habitación individual tenía una cama grande bajo un ventilador de techo y una pequeña cómoda con espejo. Luego, al bajar, Alan se detuvo en una puerta cerca de la cocina y tocó un pesado candado que colgaba de ella. Nos dijo con un tono más autoritario que esa puerta permanecía cerrada, que era su trastero y que no teníamos por qué bajar allí a buscar nada. Esta vez no sonrió. Simplemente nos indicó dónde estaban las toallas extra en el baño antes de desearnos una buena estancia y salir por la puerta principal. Después de que se fuera, Emma y yo deshicimos las maletas, preparamos un té y nos sentamos un rato en el porche, escuchando los grillos y el ocasional crujido de las hojas en los árboles. Para cuando nos metimos en la cama, el silencio era casi inquietante. Sin tráfico, sin voces lejanas, solo silencio absoluto. Poco después de medianoche, creí oír un golpe sordo y débil debajo de nosotros. Hice una pausa y escuché por más, pero no volvió a sonar, así que me dije que probablemente era la casa asentándose. A la mañana siguiente, desayunamos en el pueblo, exploramos algunas tiendas y quedamos con la hermana de Emma para almorzar. Nos quedamos fuera hasta poco después del anochecer, y luego volvimos a casa a preparar la cena y ver una película. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté para ir al baño. Mientras volvía a la habitación, me quedé paralizado a mitad de las escaleras cuando oí un ruido de arrastre proveniente del sótano, como si arrastraran algo pesado por un suelo rugoso. Duró unos 5 segundos. Paró y volvió a empezar. Mi primer pensamiento fue que quizá Alan había vuelto por algo, pero nos había dicho que no estaría presente durante nuestra estancia. Me quedé allí escuchando hasta que paró. Luego fui al dormitorio y le pregunté a Emma en un susurro si estaba despierta. Dijo que sí y que ella también lo había oído. Nos mantuvimos despiertos media hora más, pero el sonido no regresó. La segunda noche fue peor. Habíamos pasado el día caminando y estábamos agotados, pero alrededor de las 2:30 de la madrugada, los ruidos volvieron a empezar. Esta vez no eran arrastrados, sino pasos. 4 o 5 seguidas, luego una pausa, luego 3 más. Cada pausa lo suficientemente larga como para hacerme pensar que quienquiera que fuese, o lo que fuese, estaba escuchando. Emma susurró que creía oír una respiración entre los escalones. Mi corazón latía con fuerza, pero no quería levantarme y arriesgarme a hacer ruido. Así que nos quedamos allí tumbados, con los ojos bien abiertos, mirando al techo hasta la mañana siguiente. A la tercera mañana, el ambiente en la casa era diferente. Seguíamos saliendo y haciendo cosas de turistas, pero cada vez que volvíamos, era como si una pesadez se apoderara de las habitaciones. Decidí revisar la puerta del sótano durante el día. Seguía cerrada, pero al acercarme, creí percibir un leve olor desagradable, como a aire viciado y húmedo, mezclado con un toque agrio. Esa noche, los ruidos empezaron antes, alrededor de la medianoche. Primero se oyó un leve tintineo metálico, como metal golpeando contra algo duro. Luego los pasos de nuevo, intermitentes durante casi 1 hora. Emma apenas me habló antes de acostarse. La cuarta noche fue el punto de quiebre. Mientras se preparaba para dormir, Emma dejó de cepillarse el pelo
y me preguntó si el detector de humo sobre la cama se veía raro. Al principio no lo vi, pero al subirme a la cama para mirar más de cerca, vi un pequeño punto negro perfectamente redondo en el centro, más brillante que el plástico circundante. Un mal presentimiento me invadió de inmediato. Agarré una silla, desatornillé el detector y dentro había una pequeña cámara a pilas con la luz verde encendida. Emma se sentó en la cama, pálida y silenciosa, mientras yo registraba el resto de la habitación y encontraba otra pequeña lente que sobresalía por un agujero en la pared cerca del espejo de la cómoda, ambas apuntando directamente a la cama. Y ahí estaba el asunto. Metimos nuestras cosas en las maletas sin molestarnos en doblarlas y salimos de casa sin hablar con el anfitrión. Condujimos hasta la gasolinera más cercana para llamar a la policía. Allí nos esperaban 2 agentes. Les explicamos todo: los ruidos, las cámaras, el sótano cerrado, y nos siguieron hasta la casa. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Técnicamente aún podíamos entrar, ya que habíamos pagado por 4 días. La policía nos siguió y confiscó todas las pruebas, incluidas las cámaras. Supongo que las tarjetas de memoria y cualquier equipo de grabación que encontraron. También tomaron nuestra declaración detalladamente, preguntándonos si ocurrió algún suceso extraño durante nuestra estancia. Fue entonces cuando mencionamos haber oído ruidos extraños ambas noches provenientes del sótano. Cuando les mostramos la puerta del sótano, nos sorprendió ver que estaba abierta de par en par, pero allí abajo estaba completamente oscuro. Les dijimos que esta puerta ya estaba cerrada y que el anfitrión se había mostrado muy sospechoso al no bajar, así que los agentes bajaron las escaleras a investigar. Momentos después oímos voces alzadas. Hubo un alboroto ahí abajo y enseguida se hizo evidente lo que estaba sucediendo. Los agentes nos llamaron y nos preguntaron si era el anfitrión, y para nuestro horror, era Alan. Al parecer estaba escondido en un armario del sótano. En este armario había un monitor, que solo podíamos suponer que estaba recibiendo las imágenes del sótano. La policía también lo confiscó. Alan fue arrestado casi de inmediato, y el Estado lo acusó penalmente de allanamiento de morada e invasión de la privacidad. No tuvimos que testificar en el juzgado ni nada. Creo que la policía simplemente envió nuestras declaraciones a la fiscalía. Airbnb básicamente nos sobornó con un cupón, con la esperanza de que no compartiéramos nuestra mala experiencia. Aceptamos el cupón, obviamente, pero eso no nos ha impedido contarle a la gente sobre esta horrible experiencia. Ha sido algo que nos ha afectado profundamente a Emma y a mí. Ya no confiamos en los alquileres vacacionales ni en Airbnb. Y últimamente, solo nos quedamos en hoteles. Mi nombre es Joe, y esto sucedió hace una semana aproximadamente. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones con mi compañero de piso, Eric. No lo conocía antes de mudarnos. Nos conocimos en un grupo de Facebook sobre vivienda. Parecía bastante normal cuando nos conocimos y nos echamos un vistazo. Era tranquilo, educado y un poco torpe, pero no en el mal sentido. En aquel momento, pensé que sería bueno, porque no buscaba un mejor amigo, solo alguien lo suficientemente responsable como para ayudar a pagar la renta y destrozar el lugar. Durante los primeros meses, todo estuvo bien. Teníamos horarios opuestos. Yo trabajaba en una oficina de 9 a 5, y él trabajaba en un almacén en el turno de noche. Por eso, apenas lo veía. Casi siempre cuando salía por la mañana, su puerta estaba cerrada, y por la noche, cuando llegaba a casa, ya no estaba. Nos cruzábamos 1 o 2 veces por semana,
normalmente solo para intercambiar unas palabras en la cocina o la sala. No fue nada especial, pero funcionó. Luego empecé a notar pequeñas cosas en mi habitación que me hacían sentir raro. La primera vez que pasó, llegué tarde a casa y vi que la puerta de mi armario estaba abierta. Normalmente lo mantengo cerrado porque no me gusta que se me vea la ropa, pero pensé que quizá lo había dejado así esa mañana. Unos días después, noté que la silla de mi escritorio estaba ligeramente inclinada hacia la cama. Nunca me siento así. De nuevo, le quité importancia y pensé que quizá no estaba prestando atención. Aún así, me causó una sensación extraña en el estómago, como si alguien hubiera entrado en mi habitación. Un sábado por la mañana, estaba limpiando. Limpié los estantes, quité el polvo y luego empecé con la ventana. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina donde la pared se unía al techo, había un pequeño punto negro. Pensé que quizá era un tornillo o un agujero en la pared, pero al acercarme, me quedé paralizado. Era una cámara diminuta, una pequeña cámara inalámbrica que apuntaba directamente a mi cama. Me temblaban las manos al arrancarla de la pared. Ni siquiera estaba bien escondido, solo pegado con un trocito de adhesivo. Tenía espacio para una tarjeta de memoria, pero faltaba. Me quedé allí parado, sujetándola, con náuseas. Pensé en todas las noches que había pasado aquí durmiendo, cambiándome de ropa, incluso teniendo intimidad con mujeres. El único que pudo haberlo puesto allí era Eric. Era el único con acceso a mi habitación. En ese momento, no estaba en casa. Su puerta estaba cerrada y el apartamento estaba en silencio. Me quedé en el pasillo, mirando fijamente su puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. Me dije que no lo hiciera, pero la curiosidad me venció. Giré lentamente el pomo de la puerta y la abrí. Su habitación olía a rancio, a comida rancia y ropa sucia. Las persianas estaban cerradas y la habitación estaba a oscuras, aunque era mediodía. Su cama estaba deshecha y su escritorio estaba abarrotado de papeles, correos sin abrir y monedas. Busqué un poco, casi esperando encontrar otra cámara o, tal vez, grabaciones en su portátil, pero no había nada evidente, solo una habitación desordenada. Cerré la puerta y volví a mi habitación, pero no podía quitarme la inquietud. Decidí ponerlo a prueba. Guardé la cámara en el cajón de mi mesita de noche, debajo de unos calcetines. Mi plan era simple. Si venía a buscarla, sabría con seguridad que fue él quien la puso. Durante 2 noches no pasó nada. Seguía sintiéndome tenso, pero como no había ninguna señal, empecé a pensar que quizá le estaba dando demasiadas vueltas. Entonces llegó la tercera noche. Me desperté sobre las 3 de la mañana. Al principio no sabía por qué, pero entonces oí un ruido. Era suave, como madera deslizándose contra madera. Entonces me di cuenta de que venía justo a mi lado, del cajón de mi mesita de noche. Abrí un poco los ojos, fingiendo que seguía durmiendo. A la tenue luz que entraba por las persianas, vi una figura. Era Eric. Estaba en mi habitación, inclinado sobre mi mesita de noche, rebuscando en el cajón donde había escondido la cámara. Sentí una opresión en el pecho, y el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Entonces se detuvo. Se quedó paralizado y se quedó allí, completamente inmóvil. Lentamente, giró la cabeza hacia mi cama. Me miraba fijamente. Por un momento, pensé que quizá no estaba seguro de si estaba despierto, pero entonces habló. Dijo que sabía que estaba despierto. Sentí una punzada de hielo en la espalda al decir eso. Luego, me preguntó qué había hecho con él. Me incorporé rápidamente y mi miedo se convirtió en ira.
Exigí saber por qué había puesto una cámara en mi habitación. Me miró fijamente y me dijo que era porque creía que le estaba robando. Le dije que era ridículo, que no tenía sentido. Le dije que había apuntado la cámara a mi cama y que era una de las cosas más enfermizas que había visto en mi vida. Intentó decirme que solo quería pruebas, pero no le creí. Le dije que mentía y que me había estado espiando. Empezamos a gritarnos. Él insistía en que estaba exagerando. Le dije que lo denunciaría al casero y quizás incluso a la policía. Me temblaba la voz de miedo y rabia. Finalmente abrí el cajón de un tirón, agarré la cámara y la levanté. Le dije que esto era una prueba y que nunca la recuperaría. Salí furiosa de mi habitación. Fui a la cocina y tiré la cámara directamente a la basura, pensando que la había roto. Le dije que no entrara en mi habitación y que al día siguiente le contaría todo al casero. Eric estaba en el pasillo con los puños apretados, mirándome fijamente con una expresión vacía. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación sin decir palabra. No dormí el resto de la noche. Me senté en el sofá con la tele encendida, con miedo de que volviera a mi habitación. Cualquier ruido en el apartamento me sobresaltaba. Cuando por fin salió el sol, revisé el cubo de la basura. La cámara había desaparecido. Eso fue hace una semana. Le conté al casero lo sucedido. Dijo que lo investigaría, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Eric sigue viviendo aquí. No hablamos, pero la forma en que me mira cuando nos cruzamos me pone los pelos de punta. Es como si esperara que yo dijera o hiciera algo. No sé por qué puso la cámara en mi habitación. Su excusa sobre el robo fue una mentira obvia. No sé qué quería grabar ni qué planeaba hacer con ello. Y sinceramente, no quiero saberlo. Pero cada noche al acostarme, no puedo quitarme la sensación de que hay más cámaras escondidas a mi alrededor, quizá en lugares que no se me ocurriría revisar. Revisé toda la habitación y no encontré ninguna. Pero aún así, la idea persiste en mi mente. Anoche me desperté tarde y oí pasos que se acercaban por el pasillo y se detuvieron justo frente a mi puerta. Durante más de un minuto reinó el silencio, salvo por unas ligeras grietas en el suelo de madera que se oían por la presión que ejercía él allí de pie. Se quedó allí parado, como un bicho raro, un par de minutos hasta que por fin oí sus pasos alejarse de la puerta. Estoy pensando en mudarme. También estoy tratando de averiguar si es factible presentar cargos por invasión de la privacidad o algo así, considerando que ni siquiera se me ocurrió tomar una foto de la cámara ni grabar la confrontación. Ni siquiera tengo ningún mensaje suyo, admitiendo haber colocado la cámara allí. No tengo nada, literalmente. Pero bueno, deséenme suerte en esta situación, porque no estoy seguro de cuál será el resultado.